titular de Región Sanitaria Segunda, con Pedro Hernández, que está en comunicación con nosotros. Pedro, Daniel de este lado, buen día. Con Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el contacto. No, por favor, gracias por atendernos, al contrario. Bueno, Pedro, nuestra inquietud, nuestro llamado está relacionado, obviamente, a ver si podemos, de tu parte, hacer un resumen de cómo ha sido o cómo se encuentra hoy la región sanitaria segunda, los distritos que la componen, con respecto a la pandemia, con respecto al COVID, cómo ha sido hasta aquí el trabajo, cómo está la situación desde el punto de vista epidemiológico y los datos que nos quieras dar sobre el análisis que seguramente ustedes están haciendo, ¿no?, desde el Ministerio de Salud de la provincia. Bien, sí, llevamos un monitoreo diario sobre los casos sospechosos, casos confirmados, sobre el nivel de ocupación de camas, que es un parámetro, digamos, sanitario que utilizamos para ver cuán estresado está el sistema de salud. Y hoy qué capacidad de respuesta se puede continuar dando en el medio de que siguen incrementando el número de casos, particularmente en la región sanitaria, en los municipios que la componen. Sí. Hemos tenido transmisión en conglomerados, brotes que han sido trabajados muy bien por los municipios, lo cual en términos generales la mayoría ha logrado hacer lo que nosotros llamamos el cerco epidemiológico, que es el rastreo e identificación de los contactos estrechos, el aislamiento preventivo, por lo cual eso, digamos, para traducirlo, tiene que ver con continuar fundamentalmente la mayoría de los municipios de nuestra región en fase 5, digo, ¿no? Con una alta movilidad de la gente, con un alto nivel de apertura de los comercios, con una circulación también, lo cual también, digamos, requiere mayor responsabilidad en términos colectivos, en términos individuales de la población. Sí, sí, claro. Hoy nuestro sistema de salud en términos regionales cuenta con un importante incremento en el número de camas de terapia intensiva, digo, que son los pacientes que en otros momentos, digamos, siempre se derivaban por fuera de la región sanitaria. Fortalecimos una columna vertebral con el Hospital Provincial 9 de Julio, la ciudad de Pehuajó y la ciudad de Trenquelauquen. Así que bueno, digamos, nos continuamos preparando, digo, estamos en el pico muy importante de contagios en la región AMBA, y eso repercute directamente, digamos, en nuestros municipios, porque la circulación del virus aumenta en la región, por lo tanto todas las personas que transiten entre la región AMBA y nuestros municipios tienen mayor posibilidad de contagiarse, con lo cual eso también requiere un esfuerzo adicional de parte de los municipios con los controles, el seguimiento y demás, que al día de la fecha, digamos, han logrado esta gimnasia, esta agilidad, y han puesto a disposición mucho personal, no solo, digamos, profesionales de la salud, sino de otras áreas, digo, que contempla. Por eso digo, lo he dicho en otras oportunidades, la pandemia nos generó un desafío no solo al sistema de salud propiamente, sino a toda la estructura del Estado, porque hubo que movilizar otro tipo de recursos también. Exactamente. Pedro, recién hablabas de los niveles de ocupación de terapia intensiva, y hablabas del mejoramiento que se hizo en esta región sanitaria segunda a partir de la pandemia hasta aquí, en estos casi 5 meses, 4 meses y medio que llevamos. Si tenemos que hablar de el antes y el después, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ocupación de terapia intensiva o la capacidad, perdón, de terapia intensiva? ¿Cuántas camas había en la región y cuántas hay hoy en este fortalecimiento del cual vos hablabas? Bien, nosotros cuando, digamos, se unificó, primero hay que aclarar una cosa, se unificó el sistema público y privado, sí, con el decreto de la emergencia sanitaria, por lo cual, digamos, la comandancia, digamos, la reglamentación, sí, es la misma, tanto para el público como para el privado. Bien. Con lo cual se incorpora, digamos, a la misma lógica de esta gestión de camas integral que hace el Ministerio, las camas del subsector privado también. Bien, correcto. Cuando nosotros iniciamos la gestión estábamos alrededor de las 45 camas, hoy estamos alrededor de las 60, 63, dependiendo, digamos, la posibilidad de readecuación de algunos servicios, sí, en el caso que se requiriera. Que es una cuestión que también estamos profundizando en el trabajo con los municipios que tienen la terapia,
Bien. porque, siguen ingresando pacientes que requieren cuidados intensivos por otras patologías. Claro, claro. Y la necesidad de readecuar algunos espacios, esto es bastante específico, pero tiene que ver con proponer que esas terapias tengan, digamos, box de aislamiento para justamente pacientes respiratorios. Bien, perfecto. Bueno, ¿entendés desde el punto de vista ministerio que es un número interesante y bueno para una región como la nuestra? ¿O cuál sería el óptimo, si vos lo podés contextuar? Sí, nosotros estamos en relación con la cantidad de habitantes y la relación de camas críticas, que nosotros le llamamos, o camas de terapia intensiva, tenemos una muy buena relación. Bien. Por lo cual, digamos, eso, nos da cierta tranquilidad, pero también sabemos que tenemos un desafío por delante, que es también que tenemos menos recurso humano, y cuando uno habla también de las camas de terapia intensiva, también plantea la necesidad del recurso formado para gestionar esas camas. Bien, perfecto. Entonces es un equilibrio que se busca, entre instalar una cierta capacidad, digamos, en términos de equipamientos, inversión y demás, con la capacidad que tengan los municipios de manejar esas terapias, que tiene que ver con la cantidad de profesionales, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, etc. En esta materia, estamos estamos escasos, por llamarlo de algún modo, estamos por debajo de la media, necesitamos capacitar, necesitamos ayornar esto, hablo de la parte profesional, estamos bien con camas, estamos bien con el servicio, ¿nos faltan profesionales en la región? En el interior de la provincia siempre fue una dificultad el arraigamiento de los profesionales de la salud. Eso es una problemática histórica que ha tenido la provincia. Bien. Nosotros tenemos muy por debajo el número de médicos y de enfermeros, por poner el ejemplo de dos profesionales de la salud, respecto a lo que tienen, por ejemplo, regiones como la Ciudad de La Plata o primero o segundo cordón del conurbano. Bien. O incluso la capital federal. Eso es una problemática histórica que de alguna manera, también ha generado, que los sistemas de salud municipales hayan tenido que hacer un doble esfuerzo, desde lo económico incluso, para atraer que profesionales se arraiguen en el interior. Sí. Hoy estamos en un equilibrio muy fino, cada uno de los profesionales de la salud. Por eso este esfuerzo grande que hace el Ministerio de proveer permanentemente equipo de protección personal, para evitar que el personal médico se contagie, porque realmente impacta muy fuerte cuando hay que aislar un médico, un enfermero, una enfermera. En nuestros sistemas de salud municipales, que el recurso humano es muy finito, impacta de una manera importante. Entonces también el cuidado de los trabajadores de la salud es fundamental. Bueno, hemos visto que desde el Ministerio de la Región Sanitaria Segunda se han hecho muchos aportes a distintos municipios de la región, sobre todo en estos tres que vos hacías referencia, que están poniendo el acento en cuanto a equipamiento, etcétera, y a capacidad, ¿no? Sí, claramente. Eso se definió en términos sanitarios porque son los tres lugares que con más desarrollo de su sistema de salud. Bien. ¿Por qué? Porque no podíamos empezar un trabajo desde cero en algunos municipios que, por características propias, por tener menos volumen de habitantes, por cuestiones hasta fortuitas, porque a veces que un terapista o dos vayan a una ciudad, a veces incluso tiene que ver con esto, ¿no? Con cuestiones que exceden, lo sanitario. Sí. Entonces no nos podíamos poner a trabajar desde cero con algunos lugares. Bien. Entonces se definió una columna vertebral de estos tres municipios que nombré, que ya tienen, cierta trayectoria, cierto trabajo, y han desarrollado por características propias, por definiciones políticas, mucho más su sistema de salud. Y 9 de julio fundamentalmente porque es el hospital provincial regional de referencia. Claro. Bien, Pedro, has estado visitando has estado visitando cada uno de los municipios. ¿Con qué te has encontrado en líneas generales de todos los de la región? Sí, tuvimos la posibilidad de estar en los 12 municipios, incluso en algunos varias veces, recorriendo su sistema de salud, aportando un poco, en esto que fue un gran desafío de readecuar toda la atención de los pacientes. Hubo un gran esfuerzo de los municipios.
las realidades son diferentes, digamos, nosotros dividimos los grandes municipios de los pequeños, o los que tienen mayor complejidad de los que tienen menor complejidad. Bien. Y ahí sí hubo estrategias, digamos, en algunas cuestiones son similares, digo, en la identificación, como nosotros llamamos, pacientes febriles, sintomáticos, que se atienden por un lado, digo, hubo que cambiar la circulación, hubo, digamos, un esfuerzo también de la población en aprender nuevas normas, digo, para ingresar a los hospitales, para ingresar a los centros de salud, digo, y en eso también todos los municipios tuvieron que hacer una readecuación, un esfuerzo importante. La realidad es diferente, como te decía, en municipios pequeños, digo, que con baja complejidad, que por ahí otros que tienen mayor complejidad, como Trenquelauquen, Pehuajó, incluso, digo, Villegas, digo, municipios más grandes, por ahí con otra capacidad de respuesta. Pero en términos generales, todos, digamos, se alinearon, digamos, y están trabajando con una estrategia, digamos, uniforme. Bien, perfecto. El otro día leíamos y podíamos compartir además que el propio intendente de Trenquelauquen, hablando de Trenquelauquen, anunció que estaba llegando equipamiento para poder hacer tests allí mismo en Trenquelauquen. Sí, así es. Esa es una decisión municipal. Ajá, sí, es una decisión municipal. Bien. De equiparse. Lo estuvimos hablando con el intendente de Trenquelauquen. Digo, en esto también está esta posibilidad que tiene que ver con las características hasta económicas de los municipios. Digo, algunos han definido fortalecer algunas cuestiones del sistema de salud, otros municipios definen otra cosa, otra estrategia, otro tipo de estrategia. Está bien. Y en el caso de Trenquelauquen se ha tecnificado mucho, digamos, ha hecho, digamos, una inversión importante en equipamientos, y bueno, y ahora estaban trabajando en el procesamiento de muestras, no con el, digamos, dentro de la red de laboratorios de la provincia, sino con algo propio, con un equipo propio. Bien, está bien. Bueno, eso quería conocer, digo, si tenía que ver con la red de la provincia o era algo propio, ¿no? En este caso es algo propio. Bueno, hablando de fortalecimientos, hablabas de esa inversión en Trenquelauquen, entre las cosas que ha decidido, Pehuajó también ha decidido tener una buena inversión. ¿En qué camino está Pehuajó hoy en este contexto del cual hablabas de los tres que se están fortaleciendo? 9 de julio por ser provincial, Pehuajó y Trenquelauquen. Hablabas recién de Trenquelauquen, hablame un poquito de Pehuajó, cómo está en este sentido. Bien, Pehuajó también, digamos, nosotros cuando iniciamos la gestión en región sanitaria hicimos un relevamiento inicial previo al inicio de la pandemia de cada uno de los sistemas locales de salud. Bien. Y bueno, Pehuajó es uno de los más desarrollados, digamos, incluso hasta en recurso humano. Ha logrado, digamos, un volumen de trabajo, digamos. Evidentemente hay una definición, digamos, hacia el fortalecimiento de la salud pública, que lo que ha hecho es incrementar el número de camas generales muy por encima de la media de algunos otros municipios, por ejemplo. Lo mismo la terapia intensiva, ha apostado fuertemente, digo, siempre está la limitante del recurso humano, que es lo que le pasa a todos los municipios del interior, digo. Sí, lo que mencionabas hace un instante vos, ¿no? El tema del recurso. Sí, claro, claramente, digamos, pero nosotros incluso trabajamos en conjunto, digo, se incorporó una pediatra hace muy poco que también, digamos, se desarrolla en el área de inmunizaciones. Nosotros reforzamos el área de inmunización en la región sanitaria, pero también se desarrolla en el hospital municipal, digamos. Es un municipio que ha hecho una apuesta muy fuerte por el sistema público de salud. Digo que en definitiva, en todos nuestros municipios del interior, el denominador común es que el sector público es quien resuelve la patología urgente en la mayoría de los casos. Digo, nosotros tenemos de los 12 municipios, casi el 50% tienen como único efector de salud, es decir, como único lugar de internación el hospital público. Bien. Por lo cual, digamos, eso también requiere un esfuerzo en términos económicos, en volcar recursos extra que cuando, por ejemplo, digamos, funciona en consonancia alguna clínica con algún buen desarrollo, ¿no? En términos de que tenga terapia, que haga partos, digamos, ¿no? Exacto.
exacto. Es decir, decías que la mitad de los municipios de la región tienen solamente el efector público. Sí, totalmente. Y esto se repite, digamos, en los 135 que componen la provincia de Buenos Aires, casi el 50% tienen como único efector al hospital municipal, por decirlo así. Con lo cual, digamos, también nosotros lo vemos como una oportunidad porque es fortalecer el sistema público, que en definitiva es el que garantiza el derecho a la salud al vecino, pero que también ha generado, digamos, en el transcurso de ese fortalecimiento que han hecho los municipios, ha generado, digamos, cierto vacío, digamos, esto estoy hablando en una línea de tiempo, ¿no? Pero ha generado cierto vacío, digamos, en algunas cuestiones, por eso era muy común, digamos, ver que pacientes iban a hacer una interconsulta con algún especialista a otro distrito y demás. Eso hoy, digamos, los municipios lo han absorbido, por eso, digamos, han tenido también que volcar muchos recursos. Están garantizando un derecho y es el deber del Estado de hacerlo de esa manera. Está bien. Pedro, por último, ¿qué cantidad, si es que está actualizado el dato al día de hoy, qué cantidad de infectados o personas con COVID tiene o tuvo o tiene, no activos, sino en general, la región sanitaria segunda? Los 12 distritos que la componen. Sí. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, de alrededor de 70 casos, con cerca de 15 casos activos ahora, pero sobre todo esto, me parece importante recalcar, han sido brotes donde se ha podido seguir el nexo epidemiológico, es decir, seguir la cadena de contagios y evitar la propagación del virus. La situación más compleja fue en Hipólito Yrigoyen, digamos, por una situación particular, extraordinaria de cómo se presentó, que sigue teniendo como pequeñas réplicas, para ponerlo en palabras sencillas, que sigue teniendo como pequeñas réplicas de aquel primer infectado, pero que ha disminuido mucho. Digamos, hoy incluso ha tenido muchos días sin casos, después aparecen algunos, se vuelve a hacer el cerco epidemiológico, el seguimiento de los contactos, el aislamiento preventivo, se viene trabajando bien. Nosotros entendemos que esto es una cuestión que viene para largo tiempo y por eso apelamos también a la colaboración de la comunidad, a respetar el distanciamiento social, si estar en fase 5, no es estar en una vida normal, lamentablemente, todos queremos volver a la vida que teníamos antes, pero hoy la realidad es que debemos cuidarnos más. Bien, y en cuanto a fallecidos, recién hablabas Hipólito Yrigoyen, lamentablemente ayer falleció otra persona, y yo lo quería contextualizar también a esto, porque hoy apareció la pregunta y se le hacía al secretario de Salud del municipio de Pehuajó, si la gente muere por COVID solamente, si el COVID lo puede llevar a la muerte, o si el COVID te lleva a la muerte siempre que haya una enfermedad preexistente o algún problema, o si una complicación o una persona tiene la enfermedad que no estaba sabiendo que la estaba procesando y con el COVID se acelera. ¿Cuáles son las características de las personas que han fallecido y cuántas en la región sanitaria segunda? Sí, lo importante es destacar es que en general, digamos, la media de la mortalidad son pacientes añosos y con patologías previas. Eso se ha repetido, digamos, es el estudio clínico epidemiológico que se viene observando, y si son pacientes jóvenes en general tienen también una patología previa. Nosotros en la región sanitaria tenemos, lamentablemente en Hipólito Yrigoyen fallecieron 2 personas, las 2 personas tenían patologías previas, también recetistante, atrás de cada uno de estos que parecen números, hay una familia, nosotros también eso, acompañarlos a ellos también, me tomo este momento, pero acompañarlos también, si bien tenemos una letalidad, digamos, muy baja en términos generales, y corresponde a pacientes que tienen patología previa, con lo cual no quiere decir, digamos, que esto, la juventud se tiene que relajar y demás, eso requiere una responsabilidad mayor aún, porque a veces son los portadores, quienes son los eslabones de la cadena de transmisión, y quienes terminan de alguna manera
contagiando a los mayores, que son los que tienen las peores consecuencias. Seguro. O sea que estos son los únicos 2 casos de la región sanitaria segunda. Algunos más, lo que pasa es que ahí hay que diferenciar que han fallecido fuera de la región sanitaria. Bien. Han sido, si bien tienen domicilio en nuestra región, en algunos de los municipios de nuestra región, han fallecido y fueron atendidos fuera de la región sanitaria. Sí, bueno, el partido de Pojó tiene un caso, ¿no? Pero fue claro, fuera. Exactamente. Bien. Pero por una cuestión de que la provincia, cuando registra todos los datos publicados que están en el portal del ministerio, son de acceso público, registra al paciente por domicilio legal, es decir, por el que figura en el DNI, pero no por el lugar donde fue asistido el paciente. Está bien, correcto. Pedro, te queremos agradecer mucho este contacto, te mando un saludo, que tengas un buen fin de semana y como siempre muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, el director de Región Sanitaria Segunda, el doctor Pedro Hernández, en la mañana de Cruzando Redes, una serie de preguntas que le queríamos hacer, una evaluación desde que comenzó la pandemia hasta ahora. La Región Sanitaria Segunda, lo acaba de decir, tuvo 70 casos desde que comenzó la pandemia. En la Región Sanitaria Segunda, los distritos que la componen. Tiene 15 activos. Este es un dato muy interesante que acaba de darnos. Y por supuesto después dio una serie de parámetros y comparó muchísimas cosas de la Región Sanitaria Segunda y además dejó un análisis muy pormenorizado de cada situación de lo que nos está sucediendo a lo largo y a lo ancho de esta región sanitaria que compone 12 distritos de la provincia de Buenos Aires. Algo muy interesante, el 50% de los municipios de la región sanitaria solo tienen efectores de salud público. Es una media que se repite en toda la provincia. En los 135 municipios, la mitad de los municipios o el 50% de esos 135 municipios tienen solo efector público de salud, por un lado. Por otro lado, habló del fuerte fortalecimiento, valga la redundancia, del hospital provincial de 9 de julio, del público de Pojó y del público de Trenquelauquen. Habló de la cantidad, de la capacidad en camas, creo que era algo de 63 o 65 en terapia ahora, ¿no, Pedro? Algo así dijo. 60, 63, con 45 que tenía antes. Tenía 45, tiene 60, 63, sí que lograron casi subir 20 camas en terapia intensiva en la región sanitaria segunda. Bueno, y habló del fortalecimiento de municipios como el de Pojó, de Trenquelauquen, etcétera. Así que bueno, buena nota, buen repaso hizo el doctor Hernández, que era lo que queríamos precisamente casi a 4 meses y medio del comienzo de la pandemia.